Amada iglesia, Dios los bendiga, buenos días. Muchas felicidades a este año 2020 que estamos empezando con mucho gozo, reconociendo que un año más es una bendición y una oportunidad que Dios nos da de poder cumplir su propósito, ¿verdad? El propósito que Él tiene para nosotros. Amén. Gracias a Dios. Bueno, vamos a entrar al mensaje de la palabra del Señor. Les pido por favor que vayan conmigo al libro de Levítico, capítulo 25. Y vamos a leer juntos los versículos del 18 al 21, por favor. Dice así: Ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros, y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijereis, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella dará que haya fruto por 3 años. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias te damos esta hermosa mañana del primer domingo de este año 2020 en el cual estamos congregándonos delante de ti, Señor, y sabiendo, Padre, que este año, Señor, es un año bendito porque tú nos permites estar vivos, estar de pie para cumplir tus propósitos divinos, eternos, en la vida de todos y cada uno de nosotros. Sé tú propicio a la vida de todos nosotros, Dios, en los desafíos, en los retos que hemos de enfrentar, pero lo queremos hacer con tu bendición, Señor, lo queremos hacer si tú vas con nosotros. Sé con nosotros, Dios. Como en esta reunión, Dios, te suplicamos que seas tú hablando a la vida de cada uno de nosotros y dándome a mí la palabra precisa que tus hijos necesitan recibir hoy, para que sean exhortados, para que sean consolados y para que sean edificados. Y que en todo esto, Dios, podamos exaltarte y glorificar tu precioso nombre. Bendito sea, Señor. Recibe pues la gloria, la honra y la alabanza, porque solo tú la mereces. Amén. Bueno, pues estamos empezando el año 2020, es el primer domingo del año y evidentemente es necesario predicar un mensaje acorde, ¿verdad?, al primer domingo del año. Y yo creo que un tema fundamental para nosotros en relación a lo que implica un año que estamos iniciando es lo que nosotros hacemos cuando felicitamos a alguien, ¿verdad? Cuando felicitamos a alguien y le damos un abrazo y todo, le decimos que Dios te bendiga, ¿verdad? Y expresamos un deseo con nuestra boca de lo que queremos que Dios haga, que Dios los bendiga, ¿verdad? Y eso es algo, es una práctica muy cotidiana entre los cristianos, ¿verdad? Que Dios te bendiga, ¿no? Es muy difícil que un cristiano salude a alguien sin expresar una bendición. Y eso es algo muy bonito. Sin embargo, tenemos que entender y que reconocer lo que realmente significa esta práctica de bendecir, que es lo que nosotros hacemos, bendecimos, pero más aún de aquello que Dios hace con nosotros cuando nos bendice, que ese es el punto al cual quiero yo llegar, de la forma en la cual Dios actúa en nuestra vida cuando nos bendice. No, las bendiciones de Dios no son actos por la voluntad humana, son actos de la voluntad divina. Y en términos generales podríamos decir que una bendición es un beneficio dado por Dios. De manera bien sencilla, una bendición es un beneficio dado por Dios. La palabra hebrea que da como origen a la palabra bendición tiene, por un lado, lo que se expresa con la boca cuando nosotros bendecimos a otra persona.
Y por otro lado, esta parte importante que es relativa a los beneficios que nosotros recibimos de la mano de Dios. Eso es una bendición. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría recibir beneficios de la mano de Dios? Déjenme decirles que aunque no quieran, recibimos bendiciones de la mano de Dios. Recibimos beneficios de la mano de Dios. A través de analizar en la Escritura las bendiciones y cómo las da el Señor, vemos, por ejemplo, en Romanos 5:8, cuando dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es una bendición. El hecho de que Cristo haya muerto por nosotros es una bendición, ¿verdad? Y es una gran bendición que nos da como resultado la vida eterna, el estar en comunión, en amistad con Dios, a través de la muerte del Señor Jesucristo, a pesar de ¿qué? De que nosotros éramos pecadores. A pesar de que éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, en este sentido, no hay una excepción, digámoslo así, en cuanto a la muerte de Cristo, aunque hayamos pecado. Ahora, ¿cuántos hemos pecado? Todos hemos pecado. Es decir, que esta bendición es para todos. Y luego vemos otra expresión de la bendición de Dios en Mateo 5:45, cuando dice que Dios hace llover y hace salir su sol sobre buenos y malos y sobre justos e injustos. Quiere decir eso que hay bendiciones que son universales. No importa lo que hagamos, si nos portemos bien o nos portemos mal, Dios trae bendición sobre nuestra vida. Imagínense qué haríamos nosotros si un día no saliera el sol, o que nada más saliera el sol sobre los que se portan bien, y sobre los que no estaríamos ahí congelándonos, ¿no? Porque unos se portan bien y otros no, y el sol solo saldría sobre los buenos, como que no hay mucho sentido en eso. Entonces, las bendiciones muchas veces se reciben merecida o inmerecidamente. Vamos a abordar ese tema del merecimiento ahorita en un momento determinado. También Dios puede traer su bendición directitita desde el cielo hacia nosotros, derramar su bendición. Bien bonito. O podría utilizar a un ser humano para bendecir, que esa es una de las formas predilectas que Dios tiene para bendecirnos, cuando utiliza a alguien más. Y en esa utilización de Dios para bendecirnos a través de un ser humano, Dios permite que nosotros seamos un canal de la bendición de Dios unos para con otros, de tal manera que la bendición del Señor es algo en lo cual nos permite estar involucrados en las necesidades de unos para con los otros. Y esto es una forma en la cual Dios también hace que los regalos maravillosos del reino de los cielos sean derramados sobre nuestras vidas. Pero déjenme decirles, esto es solamente una introducción. Dios quiere que nosotros conozcamos y que aprendamos a movernos en una dimensión especial de las bendiciones. Porque ustedes seguramente lo han notado en algún momento de sus vidas, cuando ven que una persona es muy bendecida por Dios y otros les va súper mal, y tú dices, o sea, yo he oído hermanitos que de repente dicen, no, ya no soporto, ya no aguanto, estoy desesperado, estoy abatido, no soporto todos mis problemas, todas las situaciones que estoy enfrentando, es muy difícil lo que estoy pasando. ¿Han ustedes escuchado a alguien así? Que diga que ya no soporta, que ya no puede. Y alguien que está todo el tiempo agradeciendo a Dios, sonriente, declarando la grandeza del Señor. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?
es a donde quiero que lleguemos. En este mensaje quiero que lleguemos a aprender la forma en cómo Dios utiliza en ese contexto eterno, en ese contexto celestial, la forma en la cual Él derrama sus bendiciones sobre nosotros. Y miren que este pasaje que acabamos de leer es muy preciso con relación a lo que marca. Nada más quiero mencionar lo que dice Proverbios 10:22, antes de entrar al texto que leímos al inicio. Proverbios 10:22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. De tal manera que cuando recibimos la bendición de Dios, estamos recibiendo la superabundante riqueza del Señor. Eso es lo que Dios hace cuando Él derrama sobre nosotros su bendición. Así que la naturaleza de Dios es ser bendecidor, por naturaleza. No hay algo que nosotros pudiéramos decir que Dios no quiere hacer más, sino expresar su amor a través de sus bendiciones para con nosotros que somos sus criaturas. Y los que somos sus hijos, pues con más razón. De tal manera que cuando nosotros hablamos de bendición, vienen a nuestra mente palabras, por ejemplo, como abundancia, prosperidad, riqueza, amor, perfección, salud, gozo. Son expresiones que nosotros experimentamos, cosas que nosotros experimentamos cuando está la bendición de Dios en nuestra vida, ¿sí o no? Es decir, tú, por ejemplo, estás muy bendecido cuando tienes abundancia, abundancia de bien, tienes comida en abundancia, tienes amor en abundancia, tienes paz en abundancia, tienes prosperidad, tienes riqueza, tienes gozo. Esas son las cosas que expresan que Dios está bendiciendo nuestra vida. Y una idea que está implícita en las bendiciones es una palabra que significa permanecer dentro. Y cuando nosotros hablamos de permanecer dentro, tenemos que pensar forzosamente en dentro de qué. Y es ahí donde viene la idea de los límites que Dios expresa para que nosotros recibamos su bendición. Siempre la bendición está mientras nosotros permanezcamos dentro de o en, ¿no? Esa sería una palabra corta, una preposición corta que nos indicaría que estamos dentro de un límite, cuando estamos en, ¿no? Y es cuando dice el Señor Jesucristo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes pueden llevar fruto si no permanecen en mí. La idea del Señor es que permanezcamos en Él, ¿para qué? Para que podamos recibir de Él su bendición. Entonces, volvemos a la idea inicial. ¿Por qué Dios bendice más a unos que a otros? Que leímos al principio. Dicen los dos primeros versículos: ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra. Ahí hay una expresión, una idea que significa una instrucción que Dios nos está dando, que tiene que ver con sus estatutos y con sus ordenanzas. ¿Qué dice en términos generales? Que los pongamos por obra. Cuando hay estatutos y ordenanzas y se quedan ahí en el cajón del olvido y nosotros no nos involucramos en los estatutos, en las ordenanzas, en los mandamientos del Señor, hagan de cuenta que nos estamos separando del canal de la bendición. Que nosotros esperamos recibir bendiciones del Señor y nos estamos separando de la fuente de la bendición, en automático. Por eso vean lo que dice a continuación: ponedlos por obra, dice, y habitaréis en la tierra seguros, y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con
seguridad. Aquí hay no pocas bendiciones, ¿verdad? Una de ellas es la abundancia, que tú podrás comer hasta saciarte, es una gran bendición. Y otra es la seguridad, que tú digas, donde yo esté, puedo sentirme con toda la seguridad de que nada me va a pasar. Y ese es el regalo, la bendición de Dios cuando nosotros guardamos sus estatutos y los ponemos por obras. Y entonces, aquí hay un antecedente en el mismo Levítico 25, hay un antecedente de qué es lo que el Señor está pidiéndole a los judíos. Recordemos que el pueblo de Israel en este tiempo era una sociedad agraria, era una sociedad que se dedicaban a trabajar la tierra. Y muchas de las cosas que ellos recibían era a través de la forma en cómo Dios obraba cuando traía sobre ellos la bendición a través de la tierra, a través de lo que ellos percibían en su trabajo en la tierra. Hoy es un poquito difícil a nosotros en una ciudad donde no hay forma de plantar o de sembrar algo, pues evidentemente no podríamos tomar el mismo parámetro. Sin embargo, hay una similitud en lo que nosotros podemos ver aquí. Entonces, dice Levítico 25, versículos 3 y 4, un estatuto, un mandamiento que Dios puso: 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. ¿Se imaginan cuál era el pensamiento de los judíos que dependían del fruto de la tierra? Y que les dijera, durante 6 años vas a poder alimentarte del fruto de la tierra, pero el 7º año, nada, deja descansar la tierra. Y entonces, ¿qué habría habido en la mente de los israelitas? ¿Y qué vamos a hacer en ese 7º año? ¿De dónde vamos a obtener el ingreso o el recurso para podernos alimentar? Pero ellos tenían delante de ellos un reto a su obediencia y a la confianza que Dios estaba poniendo delante de ellos. Y por eso dice el versículo 20, y si dijereis, ¿qué comeremos el 7º año? He aquí no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Ahí está la duda de los israelitas. Y fíjense la respuesta del Dios maravilloso. Entonces, yo os enviaré mi bendición el 6º año. Y ella, la bendición del Señor, hará que haya fruto por 3 años. ¡Qué maravilloso! ¿Dios no les parece? Fíjense, el 6º año era el año previo al 7º año. ¡Ah, qué descubrimiento, pastor! El año 6º era el previo al 7º. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque el 6º año era el tiempo en el cual ellos tenían que estar viendo qué hacían para recibir el 7º sin alimento. Y entonces se esperaría que dijera el Señor, mira, te voy a dar cosecha por lo que tú vas a consumir en el 6º año y te voy a dar cosecha por lo que tú vas a consumir el 7º año, por 2 años. Pero ¿saben qué hace el Dios de la abundancia? El Dios sorprendente que derrama, se especializa en traer a nuestra vida abundancia y bendición. Que dice, no te voy a dar lo de 2 años, te voy a dar lo de 3 años. Solamente mantente obedeciendo mi estatuto, mantente en el límite que yo te estoy marcando. Y este concepto de los límites, amados, no nos gusta. Porque nosotros queremos andar por allá, ¿no? Haciendo lo que nosotros queremos, como nosotros queremos, cuando nosotros queremos, y no cuando Dios quiere o como Dios quiere o porque Dios quiere. Y eso
es lo que nos causa tanto dolor y tanto trauma y tanto sufrimiento, porque decimos, Dios, ¿por qué no me bendices a mí como bendices a este otro cristiano? Yo también soy cristiano, ¿por qué a mí no? ¿Verdad? Y este Dios sorprendente derrama de manera más que suficiente, más que abundante su bendición. Solamente lo que Él quiere es que permanezcamos en sus límites. Y hay una historia, amados, que yo quiero compartir con ustedes, que está ahí en el primer libro de Reyes. Vayan conmigo, por favor, allí. En el primer libro de los Reyes, capítulo 13. El contexto de la historia, en términos generales, es que un profeta es llamado por Dios para cumplir una misión, una tarea muy especial. Una tarea muy especial de parte de Dios. Este profeta, un profeta en estos tiempos era un enviado de Dios que traía palabra de Jehová y que traía un mensaje específico de parte de Dios. Era alguien importante, era alguien trascendente en los caminos del Señor. Y entonces este profeta hizo una gran señal de parte de Dios. Y le dice el Señor, te voy a dar una instrucción muy específica, donde estamos. ¿Ok? Empezamos a leer el versículo 7. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me ha ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Ahí está una instrucción de parte de Dios. En primer lugar, algo que tendríamos que reconocer es que a simple vista no hay algo malo en lo que le está diciendo Dios al profeta que no haga. Le está diciendo que no coma pan, ni beba agua, ni regrese por el camino por donde vino. Esa fue la instrucción de Dios. 3 aspectos sencillos, que en términos generales nosotros diríamos, ¿pero qué tiene de malo, pastor? Tomar agua, comer pan, regresarse por donde vino. Probablemente a simple vista nosotros dijéramos, no tiene nada de mal. Pero tampoco podríamos decir, oye, pero es muy difícil que cumplas esto. Pues no es difícil poder cumplir esta parte, porque a final de cuentas, si viene como instrucción de parte de Dios, nosotros podríamos decir, vale la pena obedecerlo, ¿sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén, gloria a Dios. Versículo 10. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. O sea, aquí obedeció la primera cosa. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y que, entre paréntesis también, y que hiciste una gran señal, que hiciste un gran prodigio, que hiciste un gran milagro de parte de Dios. Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Fíjense, la oferta, la invitación, ¿no? Versículo 16, mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, no regreses por el camino por donde fueres.
Entonces aquí vemos al profeta, caray, está entendiendo lo que Dios le encargó. Él lo tenía claro, ¿verdad? Lo que Dios le había encargado. Y yo te quiero preguntar a ti, amado, ¿cuántas veces Dios te ha dicho algo y lo tienes muy claro, lo que Dios te dice? Muchas veces Dios nos dice las cosas tan claritas, que no hay lugar a duda. Pero tomamos la conducta que vamos a ver a continuación. Miren lo que dice después, versículo 18. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Imagínense, ¿no? Mintiendo le dijo esto. ¿Cuántas veces, cuando nosotros entendemos lo que Dios nos quiere decir, hay algo que nos distorsiona la palabra de Dios? Lo que Dios nos ha dicho a nosotros por palabra, y déjenme decirles que hoy tenemos una fuente muy confiable de su palabra aquí, y muchas veces alguien nos dice, no hombre, aunque diga ahí, no le hagas caso. Y la verdad es que, miren el resultado, versículo 19, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Hasta este punto, en el versículo 19, vemos que lo que el profeta de Dios había entendido que no hiciera, ya lo estaba haciendo ahí, ¿no? Dice, volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Hizo las tres cosas que no debía hacer. Versículo 20, y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, el que le mintió. Fíjense, esto lo está diciendo el mismo que mintió, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieseis agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y yo digo, ay, en la torre, qué tremenda condenación hay por desviarte de algo claro, una instrucción clara, por no permanecer en los límites del Señor. Y fíjense lo que dice, versículo 23, cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver, le ensilló el asno. Le dijo, te va a ir de la patada, aquí está el burro, te lo ensillo. Versículo 24, y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Imaginen ustedes esto, que el versículo, todo en un solo versículo, todo esto en un solo versículo, el versículo 24. Se va el profeta, le sale un león y se lo echa. Y queda ahí el profeta muerto, con el burro a un lado y el león ahí paraditos. Y miren qué imagen tan tremenda. Dice, y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Hay un cuadro ahí, amados, para que tú lo veas. Imagínalo por favor. Un cuerpo tirado muerto de alguien que desobedeció, de alguien que no permaneció en los caminos del Señor. El peligro que había en el camino del cual Dios quería guardarlo, y un burro.
3 figuras ahí bien extrañas, bien chistosas, dando un mensaje a los que pasaban y veían esa escena. Y dicen, versículo 26, oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios, aquí está la explicación, es que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. En pocas palabras, a este cuadro muestra el resultado de alguien que se sale de los límites de Dios. Los límites de Dios están para protegernos, amados. Dice Pedro en 1 de Pedro 5:8 que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y sabes que el diablo sí devora a los que se salen de los límites? El diablo no puede devorar a los que permanecen dentro de los límites de Dios. Para que nosotros podamos recibir la bendición de la confianza, de la seguridad, de la protección de Dios, tenemos que permanecer dentro de sus límites. Muchos de nosotros decidimos caminar fuera de los límites, fuera de las bendiciones, fuera de los propósitos de Dios para nuestra vida. ¿Y qué creen? Que es allí donde llevamos el daño y donde dejamos de recibir las bendiciones que Dios quiere darnos. ¿Nos suena claro esto? Como, ¿por qué razón hoy no he recibido las bendiciones que Dios quiere darme? Si Dios es el Dios del dar sobreabundantemente, es el Dios que me sorprende cada día, es el Dios que tiene muchas cosas para darme, tiene todo para darme. ¿Y por qué no lo recibo? ¿Por qué estoy así? Bueno, pues estamos así porque no permanecemos en los límites del Señor. Hay un pasaje famosísimo que contrasta 2 eventos claramente: bendiciones y maldiciones. 2 palabras que expresan completamente lo contrario. ¿Y saben cuál es la diferencia entre recibir bendiciones y recibir maldiciones? Miren cómo dice Deuteronomio 28. Si no quieren, no vayan ahí, yo se los leo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en tu ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ay, es abrumador esto, ¿no? Todas las cosas tremendas que Dios quiere dar. Pero fíjense la contraparte. 28:15 en adelante. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en tu ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás
en tu entrar y maldito en tu salir, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Todo esto viene como resultado de no permanecer en los límites del Señor. Y déjenme decirles que tú podrías decir, qué difícil, Señor, qué difícil permanecer en tus límites. No. ¿Qué crees que no? ¿Qué crees que muchos de nosotros dejamos de recibir esas cosas porque se nos hace difícil, porque los que estamos sentados en el trono somos nosotros, no Dios? Y queremos hacer lo que nuestra voluntad quiere, no la voluntad del Señor. Y entonces cuando hacemos lo que nosotros queremos, lo más común y lo más normal es que nos salgamos. Ahora bien, en la vida práctica, en el día a día, ¿qué es permanecer dentro de los límites de Dios y qué es permanecer fuera de los límites de Dios? Yo lo pondría por áreas de vida. Por ejemplo, para fines de que nosotros entendamos qué es estar dentro de los límites de la sexualidad humana, por ejemplo. Un límite de la sexualidad humana es, por ejemplo, no tener una relación de noviazgo antes de casarse. ¿Verdad? Ese es un límite. ¿Por qué es un límite? Porque me permite llegar puro al matrimonio. Me permite cumplir con el propósito de Dios. El tener relaciones fuera del matrimonio, relaciones sexuales fuera del matrimonio, es fornicación o es adulterio. Y en ambos casos, estas cosas producen daños severos a nuestra vida, de tal manera que nosotros experimentamos la ausencia de bendiciones que Dios quiere traer sobre nuestra vida. Y ni qué decir, por ejemplo, de la pornografía o de la homosexualidad. Son cosas que nos sacan de los límites que Dios ha establecido. Aquí está el límite y nosotros estamos moviéndonos por fuera de esos límites en todas estas cosas. Por eso el tema no es que vivamos aburridos. Ay, ¿cómo no voy a tener novia, pastor? O sea, bueno, el punto que Dios quiere es traer bendición a tu vida. Y como Dios quiere traer bendición a tu vida, te pide que te mantengas en un límite. Si tú te sales de ese límite, las bendiciones no llegan. Es así de sencillo. Y la verdad es que muchas veces uno, como papá, a veces dice, híjole, te vas a perder un montón de bendiciones. Por favor, mantente en estos límites. Muchas personas son de oído suave, dócil, entienden, escuchan y siguen el consejo. Y muchas otras personas no lo siguen. Otra área donde nosotros podemos experimentar estar dentro de los límites de Dios son nuestras finanzas. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en nuestra área financiera sin endeudarnos, estamos dentro de los límites de Dios, porque Dios dice, no debáis a nadie nada. No debáis a nadie nada. Pero ¿qué es lo que pasa en cuanto nosotros decidimos salirnos de ese límite y empezar a contraer deudas? Las bendiciones de Dios se empiezan a alejar. No porque Dios las quite, es como el león que ya estaba en el camino cuando el profeta decidió regresar por donde Dios le había dicho que no. El león ya estaba allí. Pero ¿cuál era el punto? Que Dios lo quería guardar. Y el profeta tomó una decisión basado en que le dijeron, lo que Dios dijo no es cierto. Y así el diablo ejecuta sus mentiras sobre nosotros, donde nos dice, lo que Dios dijo no es cierto, no le hagas caso a Dios. Y la consecuencia es eso. Otro límite en nuestra área financiera es el diezmo.
¿Sabes que Dios establece un límite con nuestros ingresos? Y ese límite con nosotros es un limitote así enorme. Porque te dice, mira, de todo de lo que tú recibes, te puedes gastar el 90% de lo que recibes. El 90%. No el 95, el 90. Porque a veces decimos, bueno, Señor, me gasto el 95, ¿no? Y te entrego el 5. No, el 90% es el límite. Cuando nos vamos al 95, estamos fuera del límite. Ese límite es el diezmo. Cuando tú decides que el Señor es el que te está poniendo ese límite, lo crees, lo aceptas y le entregas al Señor lo que le pertenece a Él, la bendición del Señor es derramada, como lo dice Malaquías. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento, y probadme ahora, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, ¿y qué? Derramaré bendición hasta que sobreabunde. Esa es la promesa de Dios. ¿Cuándo? Cuando estamos en el límite del 90%. Oye, qué límite tan padre, ¿no? Que te deja el Señor el 90% de libertad para que hagas lo que quieras con ese 90%. Solamente dice el Señor, dame el 10, dame tu 10. Y ese 10 es la expresión de tu honra al Señor. No tiene que ver con lo que hacemos en la iglesia, con las cosas, no, tiene que ver con tu honra, con tu confianza, con tu dependencia, con tu obediencia al Señor. Eso es lo que tiene que ver. En las relaciones personales también hay límites, porque cuando honramos a nuestros padres, permanecemos en estos límites de Dios. Cuando los deshonramos, nos salimos de los límites. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que si nosotros honramos a nuestros padres, tendremos largura de días. Esto infiere que si nosotros no honramos a nuestros padres, entonces ¿qué pasa con nuestros días? Se acortan nuestros días. De tal manera que el que seamos de larga vida sobre la tierra es una bendición del Señor. Y el que tengamos una vida corta sobre la tierra, pues es algo que decimos, híjole, pues ¿qué pasó aquí? Luego, la obediencia a las autoridades también es una expresión de permanecer en los límites de Dios en cuanto a relaciones personales. En el área laboral tenemos límites también puestos por la instancia que es nuestra autoridad laboral, y con él, por ejemplo, pactamos un horario. Si yo no cumplo con ese horario, ¿estoy dentro o estoy fuera de los límites? Estoy fuera de los límites. Si me dice, si yo acuerdo con mi patrón, entras a las 9, sales a las 6 de la tarde y llego a las 9:30, estoy fuera de los límites del Señor. Y puedo perderme bendiciones, un aumento de sueldo, alguna venta, alguna cosa buena que podría estar ahí esperándome si permanezco dentro del límite. Si estoy fuera del límite, ya perdí la bendición. ¿Por qué hay bendiciones dentro de los límites y fuera de los límites de Dios? ¿De los límites de Dios hay problemas? Yo me acuerdo que, miren, todos nosotros tenemos formas en las cuales Dios nos muestra su voluntad. Y una manera de hacerlo es a través de nuestras autoridades. Dios levanta nuestras autoridades que siempre y cuando no contravengan la palabra del Señor, es lo que ellos nos dicen, podemos confiar en eso, podemos confiar en que Dios lo está bendiciendo. Entonces, siendo yo muy joven, ya lo he platicado aquí, pero lo quiero recordar porque viene como resultado que siendo yo muy joven, no hace muchos años de eso, fui a buscar un empleo y vi un anuncio en el periódico. Tendría yo unos 16, 17 años, una cosa así, y vi en el periódico, se solicita tal y tal y tal en tal lugar, ¿no? Y voy a ese lugar y me dicen, sí, pues sí, ¿quiere usted aplicar para el trabajo? Claro que sí, son 200 pesos y fírmele aquí. Y le dije,
¿y por qué 200? No, sí, pues es parte del trámite y esto se paga y así, así. Dije, pues bueno, y fui a mi casa por los 200, era una cantidad que yo no tenía, fui a mi casa por los 200 y mi abuelito era el que administraba los dineros que tenían que ver con mis gastos, que mi mamá le dejaba para mis gastos. Y entonces le digo a mi abuelito, fíjate que fui a ver un trabajo, así, 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 y me piden 200 pesos. Y me dice, te van a ver la cara. Y mi amor propio, mi orgullo, no sé qué salió ahí. ¿Cómo que me van a ver la cara a mí? Pues, ¿qué no sabes quién soy yo? ¿Cómo que me van a ver la cara a mí, no? Me enojé y entonces que le hablo a mi mamá, oye, fíjate que fui a ver un trabajo y pedí el dinero a mi abuelito y no me lo quiere dar. Y mi mamá así como que debe haber hecho una sonrisita porque fue por teléfono y ya le dijo a mi abuelito, déselos por favor. Y ya agarra a mi abuelito y me dice, te van a ver la cara. Y me los da. Y entonces ya con los 200 pesos fui bien contento, los entregué, me hacen un recibo y me dicen, fírmelo. Es muy profesional, yo firmo mi propio recibo del dinero que yo me estaba entregando. Háganme favor. Firmo el recibo y me dicen, váyase a tal dirección, en tal lado. Y ahí es la oficina donde están solicitando el puesto. Pues ya ahí me tienen yendo hasta por allá bien lejos, por Naucalpan, no sé dónde, lejísimos, una bodega ahí hasta la última calle del fin del mundo, y que llego y una bodega vacía, y que me viene a la mente las palabras, te van a ver la cara. Me vieron la cara. Y el Salmo 119, vayan conmigo ahí por favor, ahí sí. Salmo 119 dice por qué razón es que tenemos nosotros que amar esos límites, amados. Salmo 119, versículo 127. Dice, por eso he amado tus mandamientos, más que el oro, y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Porque estos caminos son seguros, los mandamientos del Señor son perfectos. No hay posibilidad de error si tú te mantienes dentro de esos estatutos, de esos mandamientos, de esos principios. Pero cuando nosotros salimos de ellos, de esos límites, estamos completamente fuera de lo que Dios quiere hacer con nosotros, que es bendecirnos. Esa es la voluntad de Dios, bendecirnos. Entonces, para que nosotros podamos permanecer en los límites de Dios, nosotros, por nosotros mismos, tenemos obstáculos que se interponen entre esa actitud de permanecer dentro de los límites de Dios y cosas que se alejan de esa actitud, de esa voluntad de permanecer en los límites de Dios. Yo diría que las 49 cualidades de carácter que derivan de los mandamientos de Cristo son muy importantes, pero yo escogí 3 que creo que son importantes, que a mí me gustaría abordar ahorita, para que ustedes entiendan de qué manera podríamos nosotros, al aplicar estas cualidades de carácter, permanecer en los límites de Dios. Una de estas cualidades es el amor. La definición de amor es dar para las necesidades básicas de otros, de tal forma que sus autoridades reciban el honor, Dios reciba la gloria y nosotros obtengamos el gozo de las recompensas eternas. Eso es lo que significa el amor. Pero fíjense, cuando vemos los textos donde el Señor Jesucristo nos dice, mira, si me amas, guarda mis mandamientos. San Juan 14:15, San Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda,
ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué maravilloso es ver que Dios lo único que está esperando es que nosotros nos mantengamos en sus límites, guardando sus mandamientos. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. San Juan 15:10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que permanecer en el amor, andar en el amor, es guardar los mandamientos del Señor. Si nosotros decimos que amamos a Dios, ¿cuántos aman al Señor aquí? Si decimos que amamos a Dios, ¿cuál es la evidencia de eso? Guardar sus mandamientos. Si nosotros no guardamos los mandamientos del Señor, nosotros solitos nos estamos haciendo coco wash. Dice el Salmo 119 otra vez, ahora versículos 97 y 98. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho, fíjense la bendición aquí, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Qué hermoso, ¿no? La otra cualidad que quiero resaltar es la cualidad de la fe. Fe es reconocer la voluntad de Dios en una determinada situación y actuar conforme a esa determinada situación. Si recordáramos el pasaje del profeta que Dios le dijo: no regreses por ese camino, no comas pan, no bebas agua, etcétera, etcétera. Él pudo reconocer la voluntad de Dios en lo que Dios quería. La reconoció, pero no tomó decisión en cuanto a lo que él aparentemente había reconocido. Por eso dice: tú reconoces la voluntad de Dios y actúas conforme a esa voluntad del Señor. O sea, no solamente se trata, sí, Señor, yo creo, yo confío en que lo que tú dices es cierto y es veraz y es perfecto, sí, pero ¿y entonces por qué no lo sigues? ¿Por qué no actúas conforme a eso? Y entonces, a través de la fe, nosotros creemos que podemos vivir o debemos de vivir dentro de los límites puestos por Dios, porque a Dios le agrada. Si nosotros vivimos fuera de los límites de Dios, seguramente es porque pensamos: para Dios no es tan importante que yo permanezca en sus límites, ¿verdad? Y eso nos haga sentirnos con la libertad de salirnos de esos límites de Dios. Por eso San Juan 10:27, hablando del Señor Jesucristo, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, cuando una oveja oye la voz de su pastor, no la ignora. Oye la voz del pastor y lo sigue. Y esa es una clave bien importante para permanecernos en los límites de Dios. Y la tercera cualidad es la humildad. Humildad es reconocer y confesar mi total dependencia de Dios y buscar su voluntad para cada decisión. Entonces, cuando nosotros reconocemos quién es Dios, la inmensidad del Señor, la grandeza del Señor, ¿y quién somos nosotros así, insignificantes? Tenemos que reconocer que permanecer en los límites de Dios nos conviene. La humildad es un recurso de Dios para que nosotros perfectamente tengamos claro quién es quién. Dios en su inmensidad, en su magnificencia, en su poder, y nosotros en nuestra pequeñez, en nuestra insignificancia, en lo que nosotros no tenemos y no somos, ¿verdad? Y en eso es en lo que debemos de centrarnos.
Para terminar, amados, quiero que vayan conmigo a Proverbios 3, por favor. Esta va a ser nuestra última lectura de este mensaje. Y quiero, por favor, que me sigan en las bendiciones que menciona Proverbios 3, 23 en adelante. Dice así: entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. ¡Qué maravilloso! ¿Cuántos quieren esto? Gloria a Dios. Ahí les va la clave. Versículo 21 y 22. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. La clave para recibir todas estas cosas está bien facilita. Dice: guarda la ley y el consejo. Permanece dentro de los límites de Dios. No te salgas de esos límites. Guárdalos, guárdalos, guárdalos. Y eso dará vida a tu alma y gracia a tu cuello. Bendito nuestro Dios por los límites que Él ha establecido. Yo creo que si Dios no hubiera puesto límites para nosotros, nuestra vida sería un caos, ¿verdad? Y no tendríamos rumbo, iríamos o vendríamos y sería exactamente lo mismo para cualquiera. Y realmente no tendríamos un parámetro de gozo o de realización en nuestra vida. Lo que Dios quiere es que tengamos una vida que obedezca a sus caminos, a sus propósitos, a sus planes que son de vida, de bien y no de mal para nosotros. Entonces, yo quiero pedirles, amados, que si Dios te ha mostrado algunas cosas en las cuales te has salido de los límites de Dios y quisieras en este momento pedirle perdón al Señor, ¿podrías mostrármelo a mí y al Señor levantando tu mano? Gloria al Señor. Vamos a orar. Amado Dios, bendito seas. Muchas gracias te damos porque ciertamente sí reconocemos, papá, que muchas decisiones, muchas cosas que hemos hecho nos han llevado a hacer cosas fuera de tu voluntad, fuera de tus caminos, fuera de tu propósito. Y sabemos, Dios, que eso, lejos de ser algo que traiga un bien para nosotros, aleja tu bendición, nos quita de recibir ese regalo maravilloso que tú tienes preparado para los que te aman, para los que te temen, Señor. Por eso, Padre, a quienes hoy tú viste, Señor, porque tú estás presente en este lugar, viste esa actitud de humildad, de dependencia, de arrepentimiento, en reconocer que hay áreas de su vida donde se han salido de tus límites. Ten misericordia, Señor, para que ellos puedan volver a tus límites y puedan recibir tu bendición que tienes preparada para sus vidas, Señor. No permitas, Dios, que el diablo traiga dureza de corazón, traiga amargura, porque tu bendición no la han recibido como ellos querían o como ellos esperaban, o a la manera en cómo creían que debía ser, sino más bien, Señor, porque tú tienes la forma en la cual quieres bendecirnos. Es que el permanecer dentro de los límites tiene que ver con tus límites, no con los nuestros, Señor. Así que bendícenos y ayúdanos a permanecer dentro de tus límites. Y que tu bendición, Señor, no solamente sea
para este año 2020 que estamos iniciando hoy en esta reunión, en esta tu iglesia, sino que sean para cada día y cada año de vida que nos permitas vivir aquí sobre la tierra, y seamos un instrumento para dar gloria, honra y alabanza a tu precioso nombre. Bendito seas, Señor, te adoramos y te exaltamos. Amén.